En Viaje de Gracia, Contracorriente, una sección del licenciado Gustavo Helguera. Bienvenido, licenciado. ¿Cómo va? Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien. Todo bien. Gracias por el cambio de horario, ¿no? Porque teníamos la producción hecha para otro momento. Lo de la cadena nacional nos modificó un poco la grilla y aquí estamos. Bueno, aquí estamos. Bienvenido. Gracias. Gustavo, nos interesó esto de hacer un vuelo de pájaro, un sobrevuelo sobre la economía, saber desde tu especialidad, tu experiencia, cómo el economista ve y analiza temas prácticos del día a día. ¿Cómo es ese ejercicio o esa mirada? Bueno, esa es la idea de este micro, ¿no? El de Contracorriente, o sea, ver a la economía con cuestiones prácticas. Para hacer este vuelo de pájaro que me decís, yo tomé dato de un par de cosas que quiero compartir. Por ejemplo, de dónde arranca la economía, cuál es la etimología de la palabra, y es oikos nemo, que significa que es deriva de la palabra casa y administración. ¿Qué quiere decir? Que la economía es la administración de tu casa. Ajá. Esa es la etimología de la palabra. Hablando específicamente de dinero. No, hablando o en general. A ver, la economía lo que hace es una ciencia social, como lo hablamos, que básicamente trabaja en la administración de los recursos que son siempre escasos a las infinitas necesidades que cada uno de nosotros tenemos. Y ahí va absolutamente todo lo que se te ocurra, desde bienes, desde dinero, de servicios, etcétera, etcétera. La economía se nutre básicamente de cuestiones como la matemática, cuestiones muy duras y cuestiones más, llamale blandas, o que están estudiando mucho más la conducta del consumidor o la psicología que lo puramente matemático. Y más adelante te voy a explicar un poquito más por qué. Entonces decíamos que hay asignaciones de recursos que son escasos y necesidades que son infinitas. Y el hombre económico, como se decía en aquel momento, en la época de los clásicos, ahora te voy a contar quién hablaba de esto, habla de que el hombre económico toma decisiones desde el punto de vista de la asignación de sus recursos a las necesidades con premisas absolutamente racionales, cosa que no es así. Y no es así porque también dentro de las decisiones que vos tomás hay patrones sociales que están ocultos. Es decir, no siempre vos tomás decisiones en función a todas las alternativas matemáticas que te da una cierta decisión. Vos también tomás decisiones porque las sentís, porque le pones el corazón a lo que haces. David Ricardo es un economista del siglo XVIII, que muere en el año 1823, hablaba de una ley de los rendimientos decrecientes. ¿Qué significa esto y cómo lo vamos llevando al tema que quiero tocar? La ley de rendimiento decreciente hablaba de que en Inglaterra, en aquella época, había tierras centrales que tenían un alto rendimiento. O sea, que vos producías, en ese momento los terratenientes no eran los que generaban la producción de la tierra, sino que había arrendatarios, y estas personas se concentraba mucho en la producción de las tierras centrales, como si fuera acá, no sé, la actividad se concentra en Rosario y en menos medida en las afueras de la ciudad. ¿Qué va pasando? A medida que va incrementándose la población, las zonas externas o fuera del centro, o las concéntricas, como se llamaba, empiezan a adquirir otra relevancia. Entonces, van cobrando más importancia. Van cobrando más importancia. Entonces los valores que vos empezás originariamente a pagar por algún bien, por algún consumo, por algún alquiler acá en la ciudad, en un principio es alto, y cuando las otras zonas empiezan a cobrar vida, por una cuestión de oferta y demanda, esta cuestión empiezan a tener esta ley de rendimientos decrecientes. Entonces, a mayor oferta, variación de la cotización. Exactamente, o sea, al haber más oferentes. ¿Qué tiene que ver esto? Esto te da, por ejemplo, dos conclusiones. La primera, en aquel modelo, es que el valor de cambio de las mercaderías está determinado por el trabajo que se necesitaba para producirlas. Porque en aquel momento, el dinero existía, pero también había mucho que tenía que ver con el trueque, por ejemplo, y que los salarios se determinaban por la cantidad de horas que vos le insumías o te insumía la producción de ese artículo. Y estos salarios, obviamente, por la ley de la oferta y la demanda. Entonces había tierras centrales y tierras marginales. Ahora vos me decís, ¿qué tiene que ver esto con la teoría de David Ricardo, por ejemplo, en la tierra versus lo que queremos charlar hoy? Por ejemplo, para un caso práctico, ¿cuánto vale un capuchino en Rosario y cuánto vale eso en las casas, llámale, importadas? Importada me refiero a una cultura diferente a la hora de sentarse a tomar un café y la experiencia que eso te genera. Gustavo, entre tus materiales está el ejemplo de Starbucks. Por ejemplo, nosotros como economistas lo que hacemos es trabajar sobre modelos. Sí. Siempre sobre modelos. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos permite de alguna manera simplificar una realidad que siempre va a ser muy complicada de analizar porque hay muchos jugadores, y en este conjunto de interrelaciones tratar de sacar algunas conclusiones válidas. Por ejemplo,
Vamos al caso de esta cafetería que vos me decías, que toda una experiencia en realidad, no tiene mucho que ver con el café, sino con todo lo alrededor que tiene esta La experiencia. simbología, Exactamente. el clima, lo que rodea el producto. Por ejemplo, partimos del costo que tiene producir esa taza de café. No hablemos de la calidad porque ese es un tema, si querés lo podemos charlar en otro momento, pero la cantidad de gramos que implica hacer un capuchino, una lágrima o cualquiera de las bebidas que se ofrecen, bueno, que tiene una variedad, te diría, cada vez más amplia, es casi marginal versus el precio. O sea, me refiero a que la cantidad de gramos que tiene alguna de estas bebidas de café es muy marginal versus lo que cuesta realmente. Y esa cantidad de gramos que tiene cada uno de los componentes de las distintas bebidas es igual exactamente en cualquiera de las cafeterías, ya sea esta importada o cualquiera de las otras. O sea, ¿qué significa exactamente que sea marginal la cantidad de granos de un capuchino? Que en el impacto económico es muy chiquito. Ajá. O sea que es muy, muy bajo el impacto. Ahora, supongamos que vos estás en un lugar, no sé, pongamos un lugar emblemático, Nueva York, 8.500.000 tipos al día, se bajan del metro y tienen que acceder a una taza de café, viste que todo el mundo corre a una velocidad que para nosotros es totalmente inusitada, por eso acá no ha proliferado a la velocidad que prolifera en esos lugares, porque acá la velocidad, digamos, todavía no es tal. Ahora, vos te bajas en el metro y si bien hay otras cafeterías muy decentes, el estar en el momento justo, en el lugar ideal, y que esa estación además tenga la escasez de no ofrecerte otras oportunidades, ¿qué hace? Vamos al ejemplo, lo concéntrico versus lo central, ¿no? Hace que vos tengas que pagar un valor adicional, porque te lo encontrás ahí, porque te sale al paso. Te sale al cruce y te busca, claro, más que vos que lo busques. Ahora, vos podés pagar, llamale dólares, 2 o 3 dólares menos, o 20 centavos de dólares menos, un café a la vuelta, pero vos tenés que caminar 3 cuadras. Eso se llama costo-oportunidad también. O sea, tu tiempo también está valiendo mucho. No caminás, preferís pagar más. Nos pasa a todos. Claro. Lo que charlamos recién fuera de micrófono. Esta decisión, entonces, de compra, en este caso del café, tiene mucho que ver con la ubicación, no solamente con el precio. O sea, vos estás pagando la posibilidad de trasladarte a otro lugar, pero a vos te conviene ese lugar y además la experiencia. Hay otro punto que recién te contaba, que es la escasez. Es un tema para charlar profundo, porque cuando una industria genera escasez, lo que tiene es un gran poder para poner y para imponer condiciones. Por ejemplo, el precio. ¿Está? Claro. Volviendo al tema de Ricardo, reemplacemos el tema por un segundo de fertilidad de las tierras por la felicidad, que es un concepto absolutamente amplio, pero que implica la conducta social. Esto que hablamos que antes en la economía vos charlás mucho sobre el tema matemático, de hecho hemos estudiado muchísimo matemática, pero a la hora de analizar la conducta de un tipo se te queman los papeles. Por decir, pero ¿por qué la tomó esa decisión? Y la tomó porque es lo que sentía a lo mejor con el tercer corazón o con el estómago y no con la posibilidad de que un café cueste más barato o más caro. Entonces, este término de reemplazar a la fertilidad por la felicidad, por ejemplo, el caso del modelo de Starbucks, tiene mucho que ver, o la empresa hace mucho énfasis en lo que se llama la experiencia del consumidor, esto que vos mencionabas antes. ¿Qué tiene que ver eso? Son las sensaciones que produce estar en un lugar como estos, con una amplia variedad de productos, de ofertas, de sentirte en un lugar que a lo mejor está más alejado de la realidad que he visto los días cuando salís a abrir la puerta, es un ambiente. O sea, se trabaja muchísimo en esa sustancia que es la experiencia del consumidor. Esto de que cuando el tipo va y paga, que nos ha pasado porque alguna vez todos lo hemos hecho, cuando vos liberás esa dopamina, que es cuando pagás y te sentís como a gusto, ahí donde realmente cobra vida el por qué el café sale más caro en esos lugares. No pagás solamente un producto, sino que pagás también una experiencia de sensaciones. Se le llama experiencia del consumidor. Experiencia del consumidor. Exactamente, son esas sensaciones. ¿Qué quiero decirte con esto y concluirte con algunas ideas? La economía está presente en todas las decisiones, en cada cosa que nosotros hacemos de nuestra vida, de que nos levantamos hasta que nos acostamos, todo merece un análisis y todo tiene que ver la economía. Estos modelos económicos, yo te dije o te comenté, como descritos que datan del siglo XVIII, se aplican aún y siguen vigentes a cuestiones diarias de la vida. Quiero decirte que podés tomarlo tal cual habla David Ricardo de la renta de la tierra, que hoy sigue siendo absolutamente vigente, y aplicarla a otros modelos de la vida, por ejemplo esto de la cafetería. Que las decisiones de la economía tienen mucho que ver con lo racional, pero mucho más aún todavía con el componente emocional. Ahí es donde está estudiándose hoy la economía desde el punto de vista... los premios Nobel del año 1990 en economía están dados
a la conducta del consumidor y no a lo puramente académico ni matemático, ¿verdad? Se estudia muchísimo este tipo de conducta, porque sale del modelo. Claro. Y que las decisiones emocionales, como pagar, no sé, un café con un valor adicional, tienen que ver con lo que hablamos antes, una amplia oferta de productos, que la calidad de las presentaciones son diferenciales, que las cualidades del servicio, formar parte de un networking, si lo querés, que se generan en esos ámbitos bastante particulares, pero que fundamentalmente la economía de la felicidad, llamémosle, pongamos un nombre, que es donde hoy las empresas están basando la estrategia comercial. Ofrecer un espacio en el que el consumidor tiene esta renta emocional superior, trazando nuevamente este paralelismo con lo que decía David Ricardo, en esas cafeterías vos buscás un contexto social, una pertenencia, un sentirte bien, esta red de relaciones. Son componentes emocionales, ¿no?, que justifican tu toma de decisiones y que validan de alguna manera por qué estás pagando un precio superior. Ahora, no siempre, y con esto se demuestra, tomamos decisiones en función de la economía matemática y sí lo hacemos con la economía de los sentimientos. Es decir que, a ver si entiendo, ¿no? Si entendemos, esto de hacer felices a los consumidores puede generarnos, en principio, empresas más sustentables y sólidas. En definitiva, disfrutando y sintiéndote parte, seguramente no solamente van a ser sustentables, sino que vos te transformás en el principal promotor de esa empresa. Si vos vas y tenés una buena experiencia en ese lugar, vas a decirlo, como dicen los manuales, a 10 personas, o a 10 o a 15. Ahora, si la experiencia es mala, seguramente vas a multiplicar esa experiencia negativa. Claro. Bueno, nos llevamos a casa a pensar más, meditar, reflexionar, profundizar en la experiencia del consumidor, que es clave en economía. Así es. Gracias. No, gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo. Contracorriente. Gustavo Helguera, en Viaje de Gracia.